El Real Madrid podría estar preparando el golpe más inesperado del verano. Un fichaje que nadie ve sencillo, que en París consideran casi imposible, pero que Florentino Pérez podría convertir en una de las operaciones más importantes de los últimos años. Yo soy Nilsson y hoy vamos a analizar por qué Vitinha se ha convertido nuevamente en uno de los grandes sueños del Real Madrid, por qué José Mourinho estaría encantado con la llegada del internacional portugués y por qué este movimiento podría cambiar por completo el equilibrio de poder entre el conjunto blanco y el Paris Saint-Germain. Hay fichajes que generan ilusión. Hay fichajes que levantan dudas. Y luego están esos fichajes que simplemente cambian la conversación de todo el mercado. Esos de los que nadie deja de hablar. Esos que parecen imposibles, hasta que un día dejan de serlo. Y cuando el nombre de Florentino Pérez aparece en medio de una operación de ese calibre, cualquier aficionado al fútbol sabe perfectamente que nunca conviene descartar absolutamente nada. Porque si algo ha demostrado el presidente del Real Madrid durante las últimas 2 décadas es que posee una virtud que muy pocos dirigentes tienen. No se deja llevar por la ansiedad. No compra por comprar. No ficha para llenar titulares durante una semana. Florentino siempre busca futbolistas capaces de marcar una época. Jugadores que puedan convertirse en referencias mundiales durante muchos años. Y cuando encuentra uno de esos perfiles, puede esperar meses. Puede esperar años. Pero rara vez desaparece definitivamente de la operación. Por eso me llamó muchísimo la atención volver a escuchar el nombre de Vitinha relacionado con el Real Madrid. No porque sea la primera vez. Todo lo contrario. El interés viene de lejos. Pero cuando un rumor regresa una y otra vez, normalmente significa que detrás existe algo más que una simple casualidad. Existe admiración. Existe seguimiento. Existe planificación. Y si hablamos del Real Madrid, eso siempre merece un análisis profundo. Porque este club nunca improvisa. Mientras otros equipos viven pendientes del mercado día tras día, el Madrid suele trabajar con una hoja de ruta perfectamente definida. Los fichajes estratégicos no nacen en julio. Ni en agosto. Empiezan mucho antes. Con informes. Con análisis. Con decenas de partidos observados. Con conversaciones discretas. Con paciencia. Muchísima paciencia. Y sinceramente, cuando uno analiza a Vitinha, entiende perfectamente por qué Florentino Pérez puede considerarlo un objetivo estratégico. Estamos hablando de un centrocampista diferente. Y utilizo esa palabra con muchísimo cuidado. Porque hoy en día llamamos diferente a casi cualquier jugador que completa 3 buenos partidos. Pero en el caso del portugués, el calificativo está completamente justificado. Vitinha no necesita hacer una bicicleta para demostrar calidad. No necesita marcar 30 goles por temporada. No necesita aparecer constantemente en las portadas. Su fútbol habla por él. Y eso, para mí, tiene muchísimo mérito. Porque los verdaderamente grandes suelen hacer fácil lo que para los demás resulta tremendamente complicado. Observad cualquier partido suyo. No importa si el rival presiona arriba. No importa si el encuentro está completamente roto. No importa si el PSG necesita acelerar o dormir el juego. Siempre aparece él. Siempre ofrece una línea de pase. Siempre encuentra la mejor solución. Y sobre todo, siempre transmite una sensación de tranquilidad que muy pocos futbolistas consiguen ofrecer. Hay jugadores que juegan rápido. Vitinha juega bien. Y muchas veces esa diferencia decide títulos. Porque cuando llegan las grandes noches europeas, cuando el estadio ruge, cuando las piernas pesan y el reloj parece correr más deprisa, no gana el futbolista que más corre. Gana el que mejor piensa. Y pocas cabezas funcionan tan rápido como la de Vitinha. Precisamente por eso me parece un futbolista tan madridista. Porque el Real Madrid siempre ha sentido una enorme debilidad por los centrocampistas capaces de gobernar los partidos. No hace falta ir muy atrás. Ahí están los ejemplos. Xabi Alonso. Luka Modric. Toni Kroos. 3 futbolistas completamente distintos. Pero unidos por una característica común. Hacían mejores a todos los compañeros. Eso es exactamente lo que diferencia a un gran centrocampista de uno extraordinario. No se limita a jugar bien. Hace que todo el equipo juegue mejor. Y ahí es donde veo a Vitinha. No como un sustituto de nadie. No como una copia de ninguna leyenda. Sino como el siguiente gran organizador que podría dirigir el centro del campo del Real Madrid durante muchos años. Ahora bien, seguramente muchos os estaréis haciendo una pregunta. Nilsson, si el Madrid ya tiene a Bellingham, Valverde, Camavinga y Tchouaméni, ¿de verdad necesita otro centrocampista? Mi respuesta es muy sencilla. No. No lo necesita.
Pero el Real Madrid nunca ha construido sus mejores generaciones pensando únicamente en lo que necesitaba. Las construyó reuniendo a los mejores. Cuando llegó Cristiano Ronaldo ya existían grandes delanteros. Cuando llegó Zidane ya había enormes centrocampistas. Cuando llegó Bellingham tampoco era una posición desierta. Y sin embargo, todos cambiaron la historia. Porque este club no piensa en cubrir huecos. Piensa en aumentar la diferencia con el resto de Europa. Y eso cambia absolutamente toda la perspectiva. Imaginad por un momento un centro del campo donde coincidan Federico Valverde, Jude Bellingham y Vitinha. Permíteme una confesión muy madridista. Solo de imaginarlo ya dan ganas de que empiece la Champions. Porque hablamos de tres futbolistas absolutamente complementarios. Valverde representa la energía. Ese jugador capaz de recorrer el campo durante 90 minutos sin bajar el ritmo. Bellingham representa la personalidad. Ese futbolista que aparece cuando el partido más lo necesita. Y Vitinha sería el cerebro. El hombre encargado de conectar absolutamente todas las piezas. El director de orquesta. El futbolista que convierte un conjunto de grandes jugadores en un auténtico equipo. Y precisamente aquí aparece otro protagonista de esta historia. José Mourinho. Creo sinceramente que pocas personas valoran la importancia que puede tener el entrenador portugués en una operación como esta. Porque Mourinho siempre ha construido sus mejores equipos desde el equilibrio. Le gustan los futbolistas competitivos. Pero sobre todo, le apasionan los jugadores inteligentes. Esos que entienden el partido antes que los demás. Los que saben cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo presionar, y cuándo esconder el balón durante varios minutos para desesperar al rival. Si hay una palabra que define el fútbol de Vitinha, esa palabra es precisamente inteligencia. No necesita hacer 10 regates para eliminar a un rival. Muchas veces le basta con un simple giro. Con un control orientado. Con un pase vertical. Con una decisión tomada medio segundo antes que el resto. Y esa inteligencia es oro puro para cualquier entrenador. Especialmente para alguien como Mourinho. Porque estoy convencido de que el técnico portugués ya se estará imaginando todas las posibilidades que ofrecería un futbolista así vestido de blanco. Pero claro, aquí aparece el gran problema. El Paris Saint-Germain. Porque una cosa es que el Real Madrid quiera fichar a Vitinha. Y otra muy distinta es que el PSG quiera desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes. Y sinceramente, yo no me pondría en la piel de los dirigentes parisinos. Porque deben estar viviendo una situación muy incómoda. Por un lado saben perfectamente que tienen a uno de los mejores centrocampistas del continente. Por otro lado saben que cuando el Real Madrid convierte a un jugador en prioridad, la historia demuestra que nunca conviene confiarse demasiado. Ahora quiero hacer una pequeña pausa para pediros un favor. Si os está gustando este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal si todavía no formáis parte de esta enorme familia madridista, activad la campana para no perderos ninguna noticia del Real Madrid, y por supuesto, dejad vuestra opinión en los comentarios. Quiero saber qué pensáis. ¿Haríais el esfuerzo económico para traer a Vitinha al Santiago Bernabéu? ¿Creéis que puede convertirse en el próximo gran director del centro del campo madridista? Os leo absolutamente a todos. Porque créanme, lo más interesante de toda esta historia todavía está por llegar. Porque si Florentino Pérez consigue sacar a Vitinha del PSG, no estaremos hablando únicamente de un fichaje bomba. Podríamos estar presenciando el inicio de un nuevo capítulo en la rivalidad silenciosa entre dos gigantes del fútbol europeo. Y aquí es donde esta historia adquiere una dimensión completamente diferente. Porque una cosa es fichar a un gran futbolista. Y otra muy distinta es arrebatárselo a un rival que lo considera absolutamente imprescindible para su proyecto. Eso es exactamente lo que ocurriría si el Real Madrid consiguiera incorporar a Vitinha. No sería únicamente un refuerzo espectacular para el conjunto blanco. Sería un golpe directo al corazón del proyecto deportivo del Paris Saint-Germain. Porque cuando analizamos al PSG de los últimos años encontramos grandes delanteros, extremos desequilibrantes y futbolistas capaces de decidir partidos con una sola acción. Pero cuando hablamos de equilibrio, cuando hablamos del jugador que conecta todas las piezas, cuando hablamos del hombre que hace funcionar el reloj del equipo, siempre aparece el mismo nombre. Vitinha. Y eso explica perfectamente por qué en París mantienen una postura tan firme. No quieren venderlo. No quieren negociar. No quieren escuchar ofertas. Y sinceramente, yo los entiendo. Porque si mañana Florentino Pérez llamara a la puerta con una propuesta histórica, la primera reacción del PSG sería muy sencilla. Cerrar la puerta. Apagar el teléfono.
Y si hace falta esconder el teléfono debajo de la mesa para que nadie descuelgue cuando aparezca el número de Florentino. Pues también. Permítime ese pequeño momento de humor. Pero todos sabemos cómo funciona esto. Cuando el presidente del Real Madrid pone el foco sobre un futbolista, más de un director deportivo empieza a dormir un poco peor. Porque Florentino nunca actúa por impulso. Si insiste durante tanto tiempo en un jugador es porque está convencido de que puede marcar una época. Y precisamente ahí encuentro la mayor diferencia entre el Real Madrid y muchos otros clubes. Aquí no se ficha pensando únicamente en la próxima temporada. Aquí se ficha pensando en los próximos 10 años. Esa ha sido siempre la filosofía del club. Y gracias a esa manera de trabajar llegaron futbolistas que terminaron escribiendo páginas inolvidables en la historia del madridismo. Ahora imaginemos por un momento que la operación se hace realidad. Que Vitinha llega al Santiago Bernabéu. ¿Qué cambiaría realmente? Muchísimo más de lo que algunos imaginan. Porque muchos aficionados piensan únicamente en el 11 titular. Pero los grandes entrenadores miran mucho más allá. Un futbolista como Vitinha transforma la forma de jugar del equipo entero. Hace mejores las salidas desde atrás. Facilita el trabajo de los defensas. Permite que los laterales se incorporen con mayor confianza. Da libertad a Bellingham para aparecer cerca del área. Permite que Valverde explote todavía más su potencia física. Y ayuda incluso a los delanteros, porque un equipo que mueve mejor el balón genera más espacios. El fútbol moderno funciona como un reloj. Si una pieza mejora, todo el mecanismo empieza a funcionar mejor. Y Vitinha tiene precisamente ese perfil. No necesita ser la estrella del partido. Le basta con hacer que los demás brillen. Y créedme, eso vale muchísimo más de lo que reflejan las estadísticas. Vivimos en una época donde todo parece reducirse a goles y asistencias. Pero hay futbolistas cuyo verdadero impacto no aparece en los números. Aparece en el control del partido. En la tranquilidad. En la personalidad. En la capacidad para decidir siempre la mejor jugada. Y eso es exactamente lo que ofrece el internacional portugués. Por eso entiendo perfectamente que José Mourinho pueda estar encantado con esta posibilidad. Porque el entrenador portugués siempre ha construido equipos con una identidad muy clara. Le gusta competir. Le gusta presionar. Le gusta defender cuando hace falta. Pero por encima de todo le gusta mandar. Le gusta que su equipo tenga personalidad. Y Vitinha representa precisamente esa personalidad. Nunca desaparece. Nunca se esconde. Siempre quiere participar. Siempre pide el balón. Y cuando el partido entra en esos minutos donde muchos jugadores empiezan a precipitarse, él mantiene la calma. Eso no tiene precio. Y ahora quiero detenerme en otro aspecto que me parece muy interesante. El precio. Se habla de una operación que podría acercarse a los 150 millones de euros. Una cifra enorme. Una cifra que inevitablemente genera debate. Muchos dirán que es demasiado dinero. Y es una opinión completamente respetable. Pero permíteme verlo desde otra perspectiva. ¿Cuánto cuesta realmente un futbolista capaz de dominar el centro del campo durante los próximos 8 o 10 años? ¿Cuánto vale un jugador que puede convertirse en el nuevo líder futbolístico del equipo? Porque muchas veces confundimos gasto con inversión. El Real Madrid nunca ha tenido miedo de realizar grandes inversiones cuando considera que un jugador es verdaderamente diferencial. Ocurrió con Cristiano Ronaldo. Ocurrió con Jude Bellingham. Y el tiempo terminó dando la razón al club. Los grandes futbolistas nunca son baratos. Porque si lo fueran, todo el mundo los ficharía. Ahora bien, existe otro escenario que me parece apasionante. Y aquí entramos completamente en el terreno del análisis. Imaginemos que el Real Madrid consigue cerrar esta operación. ¿Creéis realmente que el PSG olvidaría fácilmente un golpe así? Yo sinceramente no. No estoy diciendo que exista una guerra abierta. Ni muchísimo menos. Pero los grandes clubes son orgullosos. Y perder a uno de los pilares de su proyecto frente al club más laureado de Europa sería un golpe difícil de digerir. No me sorprendería que, en futuros mercados, el conjunto parisino intentara responder fortaleciendo todavía más su plantilla o entrando con fuerza en operaciones donde coincidiera con el Real Madrid. Eso forma parte del fútbol moderno. Los grandes también compiten fuera del campo. Compiten por prestigio. Por imagen. Por demostrar quién tiene mayor capacidad de atracción. Y ahí el Real Madrid sigue jugando en una categoría muy especial. Porque hay algo que el dinero no puede comprar. La historia. La camiseta. El Santiago Bernabéu. Las 15 Copas de Europa. La obligación permanente de luchar por cada Champions.
Muchísimos futbolistas sueñan con vivir esa experiencia al menos una vez. Y no resulta difícil imaginar que un jugador como Vitinha también pueda sentirse seducido por ese desafío. Porque una cosa es triunfar en un gran club. Y otra muy distinta es hacerlo en el Real Madrid. Aquí cada partido cuenta. Cada detalle importa. Cada título pasa a formar parte de la historia. Y precisamente por eso creo que Vitinha tiene el perfil perfecto para vestir esta camiseta. No porque venga del PSG. No porque sea portugués. No porque sea un nombre de moda. Sino porque reúne exactamente las cualidades que históricamente han convertido a los grandes centrocampistas del Real Madrid en auténticas leyendas. Calidad. Personalidad. Sacrificio. Inteligencia. Y una capacidad extraordinaria para aparecer cuando más lo necesita el equipo. No sabemos qué ocurrirá durante las próximas semanas. Quizá el PSG mantenga su postura. Quizá la operación nunca llegue a producirse. O quizá Florentino Pérez vuelva a demostrar por qué tantos años después sigue siendo uno de los presidentes más admirados del fútbol mundial. Lo único que tengo claro es una cosa. Si algún día vemos a Vitinha vestido de blanco entrando al Santiago Bernabéu, no estaremos asistiendo únicamente a una presentación. Estaremos viendo el comienzo de una nueva historia. Una historia que puede convertir al centro del campo del Real Madrid en el mejor del planeta durante muchos años. Y sinceramente, como madridista, me encantaría verla hacerse realidad. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Florentino Pérez debería hacer todo lo posible para fichar a Vitinha? ¿Pensáis que vale la pena realizar una inversión histórica por un futbolista de este nivel? ¿O preferís que el Real Madrid destine ese dinero a reforzar otra posición? Dejad vuestra opinión aquí abajo en los comentarios porque estoy seguro de que este debate dará muchísimo que hablar entre todo el madridismo. Muchas gracias por acompañarme un día más en El Madridista. Y ahora haced clic en la noticia que está apareciendo en vuestra pantalla, porque estoy seguro de que os va a interesar muchísimo. Allí seguimos analizando toda la actualidad del mejor club del mundo.